lugar, gracias. Y vamos a continuar con esta serie preciosa que ya estamos terminando, que se titula La doctrina del arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento. Y esta conferencia se titula Una seria exhortación al arrepentimiento. Así se llama esta predicación. Una seria exhortación al arrepentimiento. Ya hemos dicho en las conferencias pasadas que el arrepentimiento es un don de Dios. Solamente Dios puede concederte a ti y a mí la gracia maravillosa de arrepentirnos. Sin embargo, aunque el arrepentimiento es un don de Dios, también es una orden que Dios nos da. Esto pareciera ser una contradicción, ¿no? Dios es el único que te puede dar arrepentimiento, pero al mismo tiempo Él te dice, arrepiéntete. Bueno, entonces, ¿quién es el que se arrepiente? ¿Yo o es Dios el que me da arrepentimiento? Las dos son ciertas. El arrepentimiento proviene de Dios, pero al mismo tiempo Él nos pide que nos arrepintamos. Es como la fe. La fe proviene de Dios, solamente Dios te puede dar fe para creer en Jesucristo. Pero al mismo tiempo, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que para que todo aquel que en Él cree. Entonces hay un elemento que yo debo de poner, yo debo de decidir creer, aunque esa fe me la da Dios, yo no la puedo producir. Amén. Eso es lo que enseña la Biblia. Vamos a ver unos textos en el Antiguo Testamento donde se nos ordena arrepentirnos. No es una opción de Dios para la humanidad. Dios no le dice al mundo, pues si quieren, ¿verdad? Si tienen buenos deseos esta Navidad, pues procuren arrepentirse. No, es un mandato. Vamos a Ezequiel capítulo 18, versículo 30 al 32. Ezequiel 18 del 30 al 32, donde el profeta Ezequiel hace un llamado muy fuerte al arrepentimiento a la nación de Israel. Dice Ezequiel 18, versículo 30, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. El Señor no desea condenar a nadie. Él no desea la muerte del impío, Él no desea la muerte del que muere. Por eso es un mandato en la Biblia de Dios Todopoderoso a su creación humana, a los seres humanos. Arrepiéntanse, conviértanse a mí. Hay salvación en mí. Apártense de todas sus transgresiones. Echen de ustedes todos sus pecados y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Vamos a otro texto donde se nos ordena arrepentirnos también ahora en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Vean este pasaje. En este pasaje Pablo está en Atenas y está hablando a los filósofos, a los estoicos y a los epicúreos. Eran filósofos de la antigua Grecia. Y él les dice en este discurso, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué cosa? A que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, es decir, a Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces Pablo no le está diciendo que es opcional, que Jehová es uno entre muchos dioses que pudiera salvarlos. No, el Señor es el único Dios verdadero y vivo, y Él manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. El Señor Jesucristo también lo dijo en Lucas 13, versículo 5. No, os digo, dice el Señor Jesús, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así de grave es el arrepentimiento. Quienes se arrepientan vivirán para siempre con Dios. Quienes no se arrepientan estarán para siempre lejos del Señor. Qué importante doctrina esta del arrepentimiento. Dice un autor puritano, Thomas Watson,
Nunca podremos remar al paraíso si no es sobre el río de las lágrimas arrepentidas. Nunca vamos a poder conocer a Dios ni llegar a su presencia si no es a través del genuino arrepentimiento. Dice el mismo autor, hasta que el pecado no sea amargo en nuestras vidas, Cristo no será dulce en nuestras vidas. Hasta que nuestro pecado no nos duela y nos provoque, ¿verdad?, dolor y todo lo que ya explicamos en las conferencias pasadas, vergüenza, ¿verdad?, y un sentido, ¿verdad?, de que le hemos fallado a Dios. Entonces Cristo jamás será dulce en nuestras vidas hasta que no probemos lo amargo del pecado por medio del arrepentimiento. Muy bien, pues a continuación vamos a ver cómo el arrepentimiento es necesario para diferentes clases de personas. En realidad es para todas las personas, pero vamos a segmentar el estudio en distintas clases de personas y vamos a explicar cómo es tan importante el arrepentimiento para estas diferentes clases de personas. En primer lugar, número 1, el arrepentimiento es necesario para todos los gobernantes y empresarios de todas las naciones de la tierra. Repito, el arrepentimiento es necesario para todos los gobernantes, para todos los grandes empresarios de cualquier nación. Vamos a Jeremías capítulo 13, rápidamente, en el Antiguo Testamento. Vamos a ver muchos versículos esta noche. Jeremías 13, versículo 18. En Jeremías capítulo 13 el profeta se está dirigiendo a uno de los reyes de Israel. Era un muchachito que accedió al trono cuando era niño. Joaquín se llamaba. Y entonces su mamá comenzó a gobernar en vez de él. Y el Señor nunca le había mandado a su mamá que gobernara. Más adelante Joaquín se pervirtió y hizo lo malo delante del Señor. Miren lo que dice Jeremías 13, versículo 18. Dile al rey y a la reina. ¿Quién era el rey? Joaquín. ¿Y quién era la reina? La mamá de Joaquín, que se llamaba Neusta, así se llamaba. Dile al rey y a la reina, ¿qué le tenía que decir? Humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. En otras palabras, arrepiéntanse. Es lo que le está diciendo el profeta Jeremías a estos gobernantes. Arrepiéntanse. Dios le pidió arrepentimiento a este rey malvado, a su madre, y como el rey solo tenía 18 años de edad, su madre fue la que gobernaba, ¿verdad? Y esto fue pecado delante del Señor. También en Jonás capítulo 3, vamos a Jonás capítulo 3 rápidamente. ¿Se acuerdan del profeta Jonás? Cómo le predicó a los ninivitas. Nínive era una ciudad llena de pecado. Y en Jonás capítulo 3, después de haber predicado el gran profeta Jonás, resulta que el rey de Nínive se arrepintió. Jonás capítulo 3, versículo 6, dice aquí la escritura. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Este era como el presidente, haz de cuenta, el primer ministro de Nínive. Cuando escuchó la palabra de Jonás, él se arrepintió. Esto nos revela que el arrepentimiento es para todos los presidentes, todos los primeros ministros, para toda la Cámara de Diputados, de senadores, los que están en eminencia, los grandes empresarios. Dios les pide a todos ellos que se arrepientan con urgencia de sus pecados. ¿Por qué creen que Dios les pide esto? Porque si un líder comete un pecado grandísimo, toda la nación va a cometerlo, porque están en eminencia. Si un empresario de los más poderosos comete fraude, entonces todos los gerentes y los dueños de empresas más chicas también van a cometer fraude. Entonces, esto es un mandato de parte del Señor. Entonces, debemos orar por el arrepentimiento de nuestro presidente, que él se arrepienta de sus pecados, que se vuelva a Jesucristo junto con su esposa y junto con sus hijos. Debemos orar por el arrepentimiento de todos los que están en eminencia, por todos los gobernadores de los estados de la república. Solamente Dios sabe si alguno de ellos es salvo o si el presidente es salvo. Nosotros no juzgamos eso, pero sí debemos pedir gracia y misericordia sobre sus vidas y que Dios les conceda arrepentirse. Debemos orar por todos los líderes, por, ¿verdad?, los empresarios de nuestro país, por los líderes políticos, económicos, para que Dios les conceda la gracia de arrepentirse, porque la mayoría de ellos tienen un pecado tremendo que se llama el pecado de orgullo, amor al dinero, codicia,
hambre de poder, deshonestidad y robo. ¿No es verdad? Entonces nosotros no nos toca juzgarlos, pero sí nos toca orar por ellos para que se arrepientan. Amén. Número 2, segundo grupo de personas. El arrepentimiento es necesario para todos los habitantes de una nación, no nada más para los gobernantes y empresarios, sino para todos los que habitan en esa nación, sin importar su clase social, sin importar su educación, sin importar su nivel de estudios. Y esto nos lleva a la conclusión de que México necesita arrepentirse. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánta maldad hay en nuestro país? Yo creo que cada uno de ustedes podría hacer un pecado diferente, ¿verdad? Todos los que vivimos aquí en México, ¿no? Por todos lados se quebrantan las leyes civiles, por todos lados se practica el fraude, la mentira, el robo. Nos enteramos frecuentemente de casos de lujuria, de adulterios, de inmoralidad, de borracheras. En el Distrito Federal ya se aprobó la ley a través de la cual una muchachita después de tantas semanas de embarazo puede abortar a la criatura. Esto se llama asesinato legal. En el Distrito Federal también ya se pueden casar parejas homosexuales, hombre con hombre, mujer con mujer, y hasta pueden adoptar un bebé. Pecados de fornicación, de idolatría, de homicidio, secuestro, robo, abuso, mentira y todos los pecados que tú y yo pudiéramos mencionar son el pan de cada día aquí en México, ¿no es verdad? Entonces Dios le está mandando a nuestra nación y a todas las naciones del mundo que se arrepientan. Porque una nación que continúa pecando se deforma. Cae en inmoralidades tremendas. Descendemos al nivel de los animales, como ya los vimos en las conferencias pasadas, como los secuestradores que le pueden cortar la cabeza a una persona y ya no sienten nada. Ya descendieron peor, más abajo que el nivel de los animales, porque el pecado los desfigura, los destruye. Vean esta verdad en Isaías capítulo 3, versículo 9. Isaías capítulo 3, versículo 9. Una persona que ya está practicando el pecado, que ya es su manera de vivir, se le desfigura su rostro. No sé si han visto personas que ya, ¿verdad?, están en el último nivel de pecado, ya en una inmoralidad muy fuerte o en homicidios. Y cuando tú los ves a su rostro, el rostro lo tienen como chueco, la boca se les enchueca, los ojos los tienen así, ya llenos de maldad. Nosotros que íbamos al reclusorio hace muchos años, me acuerdo cuando platicábamos con este tipo de personas. Inmediatamente, al verle su rostro, ya no tienen que platicarte su testimonio. Ya tú intuyes, disciernes inmediatamente la cantidad de pecados en los que estaban. Isaías 3, versículo 9 dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Imagínense qué cara llegan a tener, que su propia cara testifica en contra de ellos. Porque como Sodoma, publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, dice el Señor, porque amontonan mal para sí. Aquí está hablando de los pecadores que están desvergonzados. Sí, me gusta fumar, ¿y qué? Sí, tengo 3 amantes, ¿y qué? Me caí de borracho, dale, no sé qué, viva México. No les importa, ya no tienen vergüenza de su pecado. Sí, cometí fraude por 4 millones de pesos. ¿Cuál es el problema? Todo el mundo lo hace, el que no es tranza no avanza. Entonces, este tipo de personas se les desfigura el rostro y dice el Señor: ay del alma de ellos, porque están acumulando ira y más ira sobre ellos para el día del juicio. Ellos necesitan arrepentirse. México se encuentra colindando con 3 océanos. ¿Sí conocías esta verdad? 3 océanos nos colindan. Al lado oeste colindamos con el Golfo de México, ¿verdad? Al lado oeste y sur con el Océano Pacífico. Pero hay un océano aún más grande que inunda toda la República Mexicana. Se llama el Océano del Pecado. Está inundada nuestra nación de maldad y de pecado. Y tu responsabilidad y la mía es orar para que el Señor quite ese océano y traiga las aguas de sanidad, las aguas del evangelio de vida eterna para arrepentimiento. Porque tal vez un gobernador se arrepienta. Hay una presidenta municipal en el estado de Nuevo León, en Monterrey,
que se convirtió a Cristo y en una ceremonia pública proclamó el nombre de Cristo y toda la prensa se le echó encima. Y la chava es cristiana de a de veras y bajó los impuestos y está ayudando a los pobres y haciendo obras de justicia. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántas más de esas necesitamos en México? ¿Cuántos diputados hay corruptos? Yo desconozco el número, ¿no? La verdad, hace muchos años fuimos a la Cámara de Diputados, hace muchos años que no hemos regresado, porque ya nos corrieron después de que los invitamos a arrepentirse. Sí, en serio, con el pastor Armando, ya nunca más nos invitaron, porque les habló del pecado y de la corrupción. Entonces tenemos que orar por ellos. Tal vez el Señor te conceda conocer a un diputado, a un senador, y que le compartas de Cristo y que se convierta a Cristo. ¡Gloria a Dios! Un gobernador de un estado, imagínate, hasta un presidente de la república. Esa es nuestra función, orar por ellos, ¿verdad? Para que vivamos quieta y reposadamente, sin temor del mal. Amén. Así que, así como el teólogo inglés John Bradford predicó cuando estaba en la hoguera, él fue un mártir del cristianismo y él predicó a Cristo y lo pusieron en la hoguera. Y ahí en la hoguera sus últimas palabras fueron: arrepiéntete, oh Inglaterra. Y ahí se murió. De la misma manera, ¿cuántos de nosotros vamos a salir a nuestra nación a decir lo mismo? Arrepiéntete, México, te has contaminado, México, has pervertido tus caminos, México, has sido idólatra, has sido fornicario, has sido adúltero, México, arrepiéntete. Tu responsabilidad es predicar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesús no es decirles: Dios te ama, cierra tus ojos, recibe a Cristo, ya no hay ningún problema, ya fueron perdonados todos tus pecados. Eso no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Cristo es primero confrontarlos con su pecado. ¿Sabe qué, caballero? Es usted un narcotraficante y usted tiene que arrepentirse de su pecado, porque de otra manera usted terminará en la condenación eterna. Ay, ahí ya no les va a gustar que les hables de eso. Hace muchos años me acuerdo que predicamos a un narcotraficante. Me decía: pastor, pues yo hice muchos millones de dólares, llevábamos cocaína a España y construimos varias gasolineras de eso, ¿verdad? Yo le dije: ¿sabes qué? Pues arrepiéntete de tu pecado, deja tus gasolineras, entrégate a la justicia, vete al reclusorio, yo te acompaño, mano. Y ahí abrimos una iglesia. Es mejor que te mueras ahí dentro en el reclusorio con 50 años que te echen, a que estés aquí afuera y seas echado al infierno, mano. ¿Y saben qué? Jamás regresó a la iglesia, porque lo confrontamos con su pecado. A nadie le gusta que lo confronten con su pecado, ¿verdad? Entonces, ese es el Evangelio de Cristo. Tenemos que confrontar a nuestros amigos, claro, por supuesto, con amor, ¿verdad? No con condenación. Ah, eres un mentiroso. No, o sea, tiene que ser con amor. ¿Sabes qué? ¿Quieres escuchar la verdad? Te la digo con mucho amor. Hay mentira en tu vida. Eres un mentiroso. Y yo no lo estoy diciendo. Tengo evidencias de tus mentiras. Arrepiéntete, cuñado. ¿Sabes qué, cuñada? Te cachamos en adulterio, hay evidencias. Yo no vengo a juzgarte, pero vengo a decirte que hay pecado de adulterio en tu vida y que Dios te está mandando que te arrepientas. Tu alma está en peligro, no dejes correr más días, porque en cualquier momento te mueres y te vas al infierno. Esto es la verdad. Amén. Número 3. Tercer grupo de personas que necesitan arrepentirse, urge. Número 3. El arrepentimiento es necesario para los mentirosos y deshonestos. Para todos los mentirosos y deshonestos. Salmo 119, versículo 118. Salmo 119, versículo 118. Fíjense lo que dice aquí acerca de los mentirosos. Dice: hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos. El salmista le está hablando al Señor, le está diciendo: tú, Señor, hollaste. ¿Qué es hollar? Pisotear, un juicio bárbaro, una ira tremenda. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. ¿A qué astucia se refiere? A la astucia de los mentirosos y de los deshonestos. Ellos piensan que se van a burlar de Dios. No hay ningún problema, hago mis tranzas, ¿verdad? Vendí un coche al 4 veces el precio y desvielado, ¿verdad? Y no le dije a la persona que estaba desvielado: me gané 15,000 pesos más. Ya es bronca de él. ¿Yo qué? Y aparte no me ha caído un rayo. Estoy a todo dar. Hasta Six Flags fuimos el otro día. No nos pasó nada. A mí se me hace que esto de Dios y que su juicio, no pasa nada, hombre. Y además, bueno, si fuera cierto, cuando esté en mi lecho de muerte, ahí me arrepiento de haber vendido ese coche con fraude. No. Esa manera de pensar es falsedad, dice aquí este salmo. Así que escucha esto: quienes cometen fraude,
quienes se enriquecen a expensas de la pobreza y la necesidad de la gente, como la secta Pare de Sufrir, o otras sectas que toman el nombre de cristianas y no son cristianas, quienes le roban a sus clientes, quienes no le dan el aguinaldo a sus empleados y le quitas 500 pesos a tu empleado que se fletó todo el año y con tal de tú, ¿verdad?, tener más dinero y le robaste 500 pesos, quienes se roban la televisión por cable, quienes compran discos pirata o películas pirata. Tú estás robando derechos de autor. Ah, la película original vale 150 pesos. Ah, pues aquí con mi compadre vale 12 pesos. Vénganos, me alcanza para 10 películas. Y si tú piensas de esta manera, tú le estás robando derechos de autor a los autores de ese material. Raúl, que es músico, y su servidor también, sabemos cuánto cuesta hacer un disco. Es una inversión tremenda, ¿verdad? Y el artista está esperando al menos recuperar, ¿verdad?, lo que él invirtió de su disco. Se fletó ahí 4 años haciendo el disco, le invirtió un dineral. Pero el pirata, ¿verdad?, agarra el disco, lo reproduce, lo vende en 5 pesos, al artista no le toca ni un peso, y el que se enriquece es el pirata, que no trabajó nada, más que 2 minutos, le picó así un botón para hacer 100 copias. Es lo único que hizo. Eso se llama robo. Se llama robo. Entonces, quienes sean mentirosos, los que estén cometiendo fraude, van a caer bajo la ira de Dios si no se arrepienten. Quienes roban a sus clientes, quienes cobran tasas de interés absurdas. Todos los bancos aquí en México, la tasa de interés más barata creo que es como del 20% por ahí. No, es del 12, pastor. Sí, pero léele las letras chiquitas. Más IVA, más ISR, más el CAT, más el GAT, más el no sé qué. Te acaba saliendo un cuentorrón de más de 25% tasas de interés. La Biblia prohíbe la usura, es un pecado gravísimo para Dios. ¿Qué es la usura? Hacer dinero de la necesidad de los demás cobrándoles una tasa de interés altísima. Entonces, todos los banqueros deberían arrepentirse de sus pecados porque están en peligro de ir al infierno. Si no se arrepienten, los más grandes banqueros de todo el mundo, estas personas deben arrepentirse cuanto antes. Dice Proverbios 20:17 que el pan de mentira es sabroso. Es rico enriquecerte, es rico ser deshonesto porque te produce mucho dinero, ¿no? Está padre, ¿no? Es sabroso. Y es como un pan delicioso que te ponen con un café con leche. ¡Ay, qué rico! Hice mi tranza. Me gané tanto dinero más, trancé al gobierno, me compré mis películas pirata. ¡Qué rico te van a saber tus películas piratas! Pero dice un autor puritano del siglo XVI, si tú piensas así, terminarás vomitando cascajo en el infierno si no te arrepientes. Te vas a ver sabroso en esta vida, pero en la que sigue va a ser terrible. Este es el tercer grupo de personas que les urge arrepentirse de su pecado. Número 4. Cuarto grupo de personas. El arrepentimiento es necesario para las personas buenas y morales. Para las personas buenas y morales. No estoy hablando de cristianos, estoy hablando de personas que no necesariamente dicen ser cristianas y que no tienen ningún pecado aparentemente en sus vidas. Fíjate, esta persona no anda en adulterio, ha sido fiel a su esposa durante 42 años, es un buen padre, es un abogado excelente, no le conocemos ningún fraude, nunca pidió dinero extra a nadie, nunca le robó a nadie, no compra películas pirata, se viste impecablemente, tiene un vocabulario impecable, no dice groserías, actúa rectamente, obedece el Código Civil del Estado de México. Es una maravilla de persona. ¡Wow! Es más, él tiene una filosofía de vida que si tú haces el bien se te va a regresar como un boomerang. Esa es su filosofía de vida, ¿sí? Y él piensa que tal vez Dios exista, quién sabe dónde, pero se le regresará el bien que él hizo. Esa es su filosofía. Es un hombre intachable. ¿Necesitará arrepentirse también? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque esto se llama moralismo. Es una persona moral, es una persona que sigue reglas morales. Y hay muchas personas así en el mundo. Pero quiero decirle algo, la buena moralidad y el buen comportamiento no salvan a nadie del infierno. A nadie. Porque la salvación no se gana por buenas obras.
No se gana por ser muy buenos, ni muy morales, ni hacer muchas buenas obras, ni invertir millones de dólares en el Teletón. No te ganas el cielo de ninguna forma. Vamos a ver esto en una parábola de Jesús en Lucas capítulo 18. Hay muchas personas en el mundo así. Yo tengo varios amigos, ¿verdad? Profesionistas que son pues unos tipazos, ¿verdad? Excelentes, se comportan muy bien, son honestos, pagan sus impuestos, son buenos padres, son excelentes profesionistas, te tratan muy bien cuando vas a verlos a su casa, te sirven la mesa, son honrados, son decentes, todo lo tienen en orden, sus tenencias, sus verificaciones de sus coches, todo lo pagan a tiempo, no tienen deudas. ¿Por qué necesitan arrepentirse entonces? Porque nacieron en pecado. Vean Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante, la parábola del fariseo y del publicano. A unos que confiaban en ¿quién? En sí mismos, como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Cómo oraba? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy un ladrón, no soy un injusto, no soy un adúltero, ni aun como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ninguna vida moral puede salvar a una persona. Una persona puede llevar una vida exterior impecable, pero también estar lleno de pecados en su vida interior. Son lámparas sin aceite, son muertos en vida, porque todos están destinados a la condenación si no se arrepienten y se entregan a Jesucristo. Quinto grupo de personas para terminar. Número 5. Urge que se arrepientan. ¿Quiénes? Apunta esto. El arrepentimiento es necesario para todos los hipócritas y religiosos. Todos los hipócritas y religiosos. Aquí nos estamos refiriendo a aquellas personas que profesan una religión. Yo soy mormón, yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy protestante. A ellos nos estamos refiriendo, pero muchos de ellos en realidad no aman a Dios. Dicen, yo soy católico, pero vive una doble vida esa persona. El domingo va a su religión, ¿verdad? Y practica sus ritos, pero de lunes a sábado se porta como el anticristo. O dice, yo soy cristiano y vienes aquí a vida nueva, y ya levanto las manos. Igual de martes a domingo, de lunes a sábado, te portas, ¿verdad?, como el primo de Satanás. Te voy a explicar lo que significa la hipocresía. Anótalo. El diccionario Larousse dice que un hipócrita es alguien que finge o aparenta lo que no es o lo que no tiene. Repito, un hipócrita es alguien que finge o aparenta lo que no es o lo que no tiene. Es aparentar algo que no eres. Yo soy de esta religión, pero mis actos demuestran que no amo a Dios. No me importan los requisitos morales de mi religión. Entonces el hipócrita va mucho más allá del moralista, porque el moralista al menos se trata de portar bien y hace buenas obras. Pero el hipócrita está disfrazado de una supuesta santidad. Él dice que es bueno, que ama a Dios, pero por abajo de la mesa es solamente un show, un espectáculo. Es una fachada, es como una casa con una hermosa fachada, pero por dentro cada cuarto está oscuro y lleno de pecado, porque hay hipocresía en su corazón. Cuando está con los hermanos le gusta hablar de Dios y sonríe, saluda a todos, pero cuando está en su casa es un demonio. Hay hipocresía en su vida. El hipócrita voltea con sus ojos a clamar al cielo, pero su corazón está lleno de lujuria, está lleno de malos pensamientos. Hay muchos hermanos que van a las iglesias con este corazón
Y llegan a su culto, ¿verdad? Y están ahí Dios y la religión que ellos profesen, ¿verdad? Pero por dentro están viendo a ver qué muchacha es la más guapa para codiciarlas. Es una doble vida, es una hipocresía terrible. Viven en pecados ocultos que van contra el Señor y contra su propia conciencia. El hipócrita es una persona que se engaña a sí mismo, traiciona su conciencia porque piensa que está agradando a Dios además. Yo voy a mi religión, yo cumplo, yo leo la Biblia 2 veces a la semana, yo soy salvo, pero no se dan cuenta que en realidad están viviendo una doble vida, una vida de hipocresía terrible. Vamos a dar algunos síntomas de la hipocresía espiritual o religiosa. Uno de estos síntomas es que al hipócrita le gusta asistir a los cultos y a las reuniones de su religión para que otros lo vean y lo admiren. ¿Sí? A una persona de este tipo le encanta ir a la iglesia, ¿verdad? A la religión que él o ella practiquen, ¿verdad? Pero nunca practican cultos ni reuniones con su familia. Y siempre rechazan la oración en privado y a solas. Repito, la persona hipócrita le gusta venir a la iglesia, le gusta estar en los cultos, le gusta estar en los conciertos, le gusta estar, incluso pueden llegar a ser líderes, ¿no? Yo quiero ser líder, hermanos, vamos a orar, vamos a hacer una reunión aquí, les voy a explicar, Primera de Juan, qué hermoso este pasaje, hermanos, aleluya. Pero cuando llega a su casa, nunca le enseña Primera de Juan a su esposa, ni a sus hijos. Nunca tiene una reunión familiar el hipócrita, nunca. Le gusta orar en público. Hay muchos hermanos que hasta les cambia el tono de voz. Yo no sé por qué les cambia el tono de voz cuando empiezan a orar en público. A ver, hermano Ramírez, por favor diríjanos la oración. Padre Celestial, te amamos, Señor. Y llegan a su casa y hasta hablan groserías. ¿Por qué les cambiará la voz? Es una incógnita. Yo creo que cuando llegue al cielo le voy a preguntar al Señor, ¿por qué les cambiaba la voz, Señor? ¿Qué onda? ¿Será un demonio? ¿Qué será, Señor? Y cuando llegan a su casa, nunca oran. Y ahí sí no les cambia la voz en su casa. Cuando la esposa le dice, ora por mí, viejo. Ay, bendícela ya, Señor. Aleluya. ¿Cuál es el problema de esta persona? Es un hipócrita. Otro síntoma es que nunca les gusta orar en privado. Nunca les gusta encerrarse en un cuarto 2, 3 horas, caerse de rodillas. Padre, soy un hipócrita, concédeme el don de arrepentirme, Señor, he vivido un engaño, a lo mejor ni salvo soy, Padre, clamo a ti estas 3 horas en privado, que nadie me vea. Eso nunca lo hacen, nunca. Pero en público sí. Qué curioso síntoma, ¿verdad? Otro síntoma de los hipócritas es que cargan la Biblia bajo el brazo, pero no la cargan en su corazón. Siempre lo ves con una Biblia, con algo, ¿verdad? Así onda, algún libro, ¿verdad? Cristiano, pero nunca lo obedecen. No se sabe ningún texto bíblico y mucho menos lo aplican. Qué interesante, qué terrible. Para el hipócrita entonces toda su religión es una gran mentira solamente, es una mentira terrible. El hipócrita no ha entendido que si la oración no hace que un hombre deje el pecado, entonces el pecado hará que un hombre deje la oración. Entonces, en vez de pecar, en vez de orar, continúan en su pecado. Fíjense que el pecado de hipocresía es un pecado de los más difíciles de arrepentirse, porque muchos no alcanzan a ver su propia hipocresía. Este es el gran problema. Es como las personas que padecen alguna adicción, que es duro, ¿verdad? Que logren dejar esas drogas o ese alcohol, es difícil. De veras tienen que comprometerse con el Señor y buscarlo con todo su corazón. Es parecida a la hipocresía, porque como ya está autoengañada la persona, yo soy el líder de mi iglesia, llevo 18 años ahí ministrando, ¿verdad? Yo estoy bien, el Señor ya me salvó. Pero no alcanzan a ver que su vida familiar es un desastre. Su vida espiritual es un desastre. Están llenos de lujuria, de lascivia, de adulterio en su mente. Tienen fantasías sexuales en su mente. Pero ese es el líder en la iglesia. Es un pecado bien terrible, muy difícil. Han jugado tanto a la religión que ya no son sensibles a la voz de Dios. Ya no nos sorprende ningún mensaje de la Biblia. Cuando se habla del arrepentimiento, cuando se habla del poder de Dios, de la oración, ya me lo sé.
Esa prédica ya me la sé. Me salgo, va a predicar el pastor César, me salgo. Ay, qué flojera, mano. O a mi casa, mano. Cuando se habla del arrepentimiento del pecado que ellos tienen, no, yo no tengo ese pecado. Para nada lo tengo. Es más, yo soy el que debía estar ahí predicando al frente, porque soy el más santo de la iglesia. Asústame. Entonces, hermanos, este pecado es terrible realmente. Solamente el poder y la gracia de Dios pueden ayudar a una persona que ya está atrapada en la hipocresía, si esa persona decide ayunar y orar y pedir consejo, y después de eso ayunar y orar y pedir consejo, y después de eso ayunar y orar y pedir consejo y leer la palabra y pedir la gracia de Dios. Entonces posiblemente el Señor le conceda que se arrepienta ese hipócrita, y tal vez tendrá que tomar decisiones muy radicales, abandonar por un tiempo el ministerio, ¿verdad? Poner en orden su casa, su familia, pedir perdón a sus hijos, pedir perdón a su esposa por no haberlos discipulados tantos años y haber venido a la iglesia de una manera hipócrita sin llevar el evangelio a la casa. Entonces es un pecado que nos urge, yo pienso que a todos, arrepentirnos, porque todos tenemos cierta dosis de hipocresía. ¿No es cierto? Yo también. Igual tú también, ¿no es cierto? Así que haríamos bien en arrepentirnos de este pecado. Si tú dices, no, ese pecado yo no lo tengo, pues deberías de escuchar esta conferencia unas 20, 25 veces hasta que te caiga el 20 que tienes que buscar al Señor. Y si hay cualquier máscara de hipocresía en tu vida, si tú cambias de voz, si cambias de carácter, si te cambia la cara cuando estás con cierto grupo de personas y con otro cambias, eres otra persona cuando estás con los de la oficina que con los de estás con tu mamá, cuando estás con la Navidad, cuando estás en la cena de fin de año y aquí en la iglesia. Son 5 personalidades, ya raya en la esquizofrenia, es terrible. Entonces debes buscar arrepentirte. Vamos a ver un caso de un hombre tremendamente hipócrita que yo pienso no se logró arrepentir. Hechos capítulo 8, versículo 17 al 24. Hechos 8, del 17 al 24 nos relata la historia de la predicación del evangelio en Samaria. Los apóstoles estaban predicando, el Espíritu Santo caía sobre las personas, había sanidad, había salvación. Y resulta que aquí aparece un mago, un brujo pues, que se llamaba Simón. Vamos a leerlo. Hechos 8, versículo 17. Entonces les imponían las manos los apóstoles y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba al Espíritu Santo. ¿Qué quería Simón? Quería poder. ¿Qué más quería? Reconocimiento. ¿Qué más quería? Autoridad. ¿Era un cristiano genuino? Por supuesto que no, porque era un farsante, era un brujo, ¿verdad? Un mago. Continuamos leyendo, versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué le dice aquí el apóstol? Arrepiéntete de tu maldad. Tal vez si ruegas al Señor, si tú buscas al Señor, quizá. ¿Por qué dice quizá? ¿Por qué dice tal vez? Porque este pecado de la idolatría, además de los que él traía, ¿verdad? De brujería y ocultismo, etcétera, hechicería, son pecados muy arraigados en el alma humana que solamente el poder de Dios puede quitar. Versículo 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Fíjense cómo Simón no obedece. Él no va directamente con el Señor y le dice, Señor, soy un hipócrita. Él manda a los apóstoles, rueguen ustedes por mí para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Es decir, Simón quiso arrepentirse por miedo, que no le viniera ninguna de las maldiciones que les dijeron los apóstoles.
¿Se acuerdan la clase pasada que habían 3 razones para el arrepentimiento? Una era por miedo, por terror al infierno. Me arrepiento porque no quiero ir al infierno. Otra era por las gracias del cielo. Me arrepiento porque allá en el cielo va a estar bien padre. Y estas 2 razones son falsas. Es un falso arrepentimiento. Hay una sola razón genuina del arrepentimiento. Nosotros nos arrepentimos porque amamos a Jesús, nada más. Porque Él nos amó primero a nosotros. Aquí Simón tiene un supuesto arrepentimiento por miedo. Tiene temor de todas las desgracias que le podrían venir. Versículo 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. En otras palabras, los apóstoles siguieron su camino. No se nos menciona más de Simón. No se nos dice que se arrepintiera, no se nos dice que se hubiera convertido, no se nos dice que andaba predicando 3 capítulos después. Hasta donde yo tengo entendido, ya no aparece este señor. Es posible que nunca se haya arrepentido de sus pecados, porque el pecado de hipocresía es un pecado muy terrible, muy terrible. Así que yo te aconsejo, y me aconsejo a mí mismo, que nos encerremos con el Señor. Esta serie de conferencias no es nada más para que aprendas teoría, es para que te encierres con el Señor. Que busques 3, 4 días ahorita en estos días de vacaciones. Padre, hay todavía mucho mugrero aquí adentro en mi vida. Soy bien hipócrita, Señor. La neta amo el dinero, tengo 15 películas piratas, Señor. Y ya estoy hasta el gorro de estar pecando. Te amo, Señor. Yo no quiero irme al infierno, Padre. Salva mi alma, tal vez ni salvo soy. Y que te metas 3, 4 días en ayuno, en oración, que apagues la tele, que apagues el canal de las estrellas, que apagues tu celular, que te encierres con Dios y que clames a Él y Él te responderá. Y tal vez, quizá el Señor me conceda a mí y te conceda a ti arrepentirte de tus pecados. Amén. Ya ven qué grave es esta doctrina. ¿Cuántos pensábamos hace unas semanas que esta doctrina solamente involucraba una oración de pocos segundos? Señor, me arrepiento, sí, soy pecador. Perdóname, amén. Límpiame con tu sangre, amén. Eso no es arrepentimiento. Quítate esa idea, el arrepentimiento es mucho, mucho más profundo que eso. Terminamos en Mateo capítulo 23 para que vean la gravedad de la hipocresía. En Mateo capítulo 23 el Señor Jesús pues está hablando con los fariseos y todos sabemos que los fariseos en su gran mayoría eran hipócritas, tenían una careta. Fíjense que muchos jóvenes, adolescentes y jovencitos de 18, 20, 25 años se van de la iglesia. No sé si sabías eso, es una estadística tremenda. Se van de la iglesia. Y cuando hablamos con ellos, oye, ¿por qué te vas de la iglesia? Son una bola de hipócritas. Mi papá viene y levanta las manos y el martes le habla mal a mi mamá, nunca nos disipula. Yo no quiero ser ni ser cristiano, quiero, mano. Bola de hipócritas. Esa es la queja de los jóvenes de la iglesia cristiana. Y en parte tienen razón. No tienen razón al irse, porque en eso fallan y pecan. Porque no todos los que están en la iglesia son hipócritas. Siempre en la iglesia hay un remanente, un pequeño grupo de hermanos que son de a de veras y que lo que predican lo hacen y que sí oran a solas y sí se arrepienten y sí buscan a Dios y sí disipulan a sus esposas y tienen problemas y cometen errores, sí, pero son de a de veras. Hay cristianos genuinos. La iglesia de Jesucristo es preciosa, es santa, es pura. Ahora que el otro 85% o 90 o 95%, porque la puerta es ancha, sean hipócritas, es lo que ven los jóvenes. Pero tú eres un joven y tú te quejas, ya me voy de la iglesia, no quiero ir a la iglesia, porque todos son una bola de hipócritas. Espérame tantito, eso es pecado que tú te quieras ir de la iglesia. Tú debes quedarte aquí, porque aquí vas a encontrar al menos uno, te garantizo que al menos uno te vas a encontrar que sea de a de veras y que no sea hipócrita y que te diga tus netas y que te invite a ayunar y a orar. Amén. Estas prédicas son un poquito fuertes, hermanos, pero son necesarias. Mateo capítulo 23. Vean los primeros versículos. Con esto terminamos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Tú eres de los que dicen y no hacen? ¿O eres de los que dicen y hacen? Versículo 4.
¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Para qué hacen sus obras? Para que los vean. Pues ensanchan sus filacterias. Las filacterias eran versículos de la Biblia que se ponían aquí en el manto, aquí en esta parte ¿verdad? De la bastilla, del saco. Se ponían una serie de hilitos, ¿verdad? Con cartoncitos que decían versículos del Antiguo Testamento, y así andaban. Imagínate, así, colgando así los versículos bíblicos, literalmente. Esas son las filacterias. Y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Son hipócritas. Les encanta ser vistos, les encanta ser el pastor principal, les encanta salir, ¿verdad? Aquí en tal reunión y que todo el mundo me vea. Hermanos, llevo 5 días ayunando, miren mi rostro. Esa es pura hipocresía, porque dice Jesús, cuando ayunes, que nadie sepa, que nadie se entere que estás haciendo. Hermanos, yo ayudé a los pobres, deposité 18,500 pesos para los pobres. Con esta mano yo se los entregué, hermanos. Dice la Biblia que no sepa la derecha lo que hace la izquierda. Esa es hipocresía terrible. Y Jesús los continúa juzgando. Si lees todo el capítulo 23 te vas a dar cuenta de esto. Ve un último ejemplo, el versículo 13. Mas ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación, etcétera, etcétera. Los escribas y fariseos, cuando veían una viejita que ya está a punto de morirse ahí en la sinagoga, iban a su casa. Hermana, venimos a orar por ti, gloria a Dios. Y hacían una oración sota, así, varias horas. Pero ¿sabes por qué iban? Porque sabían que se iba a morir y que era muy probable que sus bienes se los dejaran a ellos. Iban tras el terreno, tras el coche, tras la casa, y hasta las mascotas las querían, hijo. Así es la secta, para de sufrir. Miles de sectas. Te pasan la ofrenda 7 veces. Durante el servicio pasan 7 veces la charola para que le eches dinero. Y pasen aquí los de billetes de 500 pesos, ahora los de 200, ahora los de 100. Y al final los que nada más traen un peso los avergüenzan. Nada más un peso le vas a dar al Señor. A ver si ahorras para la siguiente, ¿eh? Y manipulan a la gente. Fariseos, hipócritas, vividores del evangelio. Cuidado con ellos. Cuidado con ellos. Que tu vida sea recta, hermano. Que sea íntegra. Te doy un último consejo antes de terminar, una instrucción de parte del Señor. Mira, si tú tienes cualquier cosa que no le agrade al Señor en tu casa, si tú tienes películas, si tienes DVD, si tienes algo que tú sabes que eso, no sé, te recuerda un pecado, una carta de un exnovio, un cuadro así con un demonio así, ¿verdad? Con los dientes de fuera, sácalo de tu casa. ¿Qué estás haciendo con eso ahí, hijo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo ese disco de Iron Maiden en tu discoteca? ¿Qué está haciendo los grupos de heavy metal? Puros demonios, eso es lo que estás escuchando, joven. O sea, ten cuidado, tu alma está en peligro, es lo que te quiero decir. El cielo y el infierno existen. Y esto es verdad. Hay gente que piensa que el infierno es un chiste. No, el infierno no existe. El infierno son puras inventos de los pastores. No, el infierno está aquí en la Biblia, la doctrina del infierno. A ver si damos una serie de la doctrina del infierno y del cielo. Es como si tú robaras un microbús y crees que no te va a pasar nada. El día que te cachen hay un infierno, se llama Reclusorio Norte, y te van a meter ahí 6 años. Es real, es lo mismo en el ambiente espiritual. Tú transgredes la ley de Dios, estás en pecado, estás en hipocresía, estás en adulterio, y si tú te mueres hoy, vas al Reclusorio Norte, pero del infierno acá en el centro de la tierra. Es lo mismo. Y ahí la condenación no son 6 años, es toda la eternidad. No te quiero amenazar, pero esa es la verdad. Es una exhortación a que te arrepientas, a que busques el amor de Dios, a que te enamores de Cristo, a que le digas: Señor, hay pecado en mi corazón, todavía hay muchas cosas que cambiar en mi vida. Soy bien soberbio, Señor, soy bien iracundo, le respondo mal a mi esposa, no puedo disipularla, Señor, no puedo estar contigo en oración. Tú mandas que yo ore, nunca oro, Señor. Nada más vengo a la iglesia a ver a quién me ligo, Señor. Padre, es un mugrero mi vida, sáname. Y aquí voy a estar día
días, el tiempo que sea necesario aquí de rodillas, Señor, con un vasito de agua, tantita papaya en la mañana y a inventarme un ayuno de varios días. Padre, cámbiame porque soy un mugrero, mi vida. Rómpeme esta adicción, Señor, de drogas, de alcohol, de adúltero, de fantasías sexuales en mi mente. Quita este mugrero, Señor. Yo no quiero ir al infierno, quiero amarte a ti, Señor. Que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y mi pecado te desfiguró en la cruz, te destrozó. Por favor, Señor, concédeme la gracia de arrepentirme. Y yo estoy seguro que en su gracia y misericordia el Señor te concederá el arrepentimiento, pero es necesario que lo busques, como vimos en la primera conferencia. El arrepentimiento cuesta trabajo tuyo, aunque es un regalo de Dios. Dios quiere que tú pagues el precio del ayuno, de la oración. Y cuando el Señor te arranque el primer pecado, vas a decir: ya avancé, ya no soy cara de cocodrilo, ya no le hablo mal a todos. Cuando Dios te arranque las groserías, ya le hablo bien a los taxistas, a los microbuseros, ya hasta los bendigo. Cuando Dios te arranque la falta de perdón, hasta vas a ir a buscar a tu mamá, la vas a abrazar. Mami, perdóname toda la amargura que te guardé durante 25 años porque tú nos pegabas de chiquitos. Ya te perdoné, mamá. Cuando el Señor te concede arrepentirte de la inmoralidad sexual, ya vas a poder ver a las muchachas con ojos santos, a los muchachos con ojos santos, como si fueran tus hermanos menores o mayores. Ya no les vas a ver el cuerpo, vas a ver su alma. Cuando Dios te conceda arrepentirte, vas a avanzar en tu vida cristiana, vas a entender que Dios preparó esta vida para que lo sirvas, para que seas libre de todo el cochinero, el mugrero del pecado. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por estas conferencias, Señor, que nos han confrontado. Yo he sido el primero que he sido confrontado en mi casa cuando las preparo, Señor, y te pedimos perdón, Señor, porque todavía hay pecado en nuestro corazón, Señor. Todavía hay muchas cosas que debemos cambiar en nuestras vidas, Señor. Padre, y queremos que el pecado que hay en nuestra alma, Señor, sea amargo, que nos produzca, Señor, náuseas, que nos produzca dolor para poderlo vomitar, Señor. Que tú nos concedas el bendito deleite de vomitar la hipocresía y vomitar la inmoralidad y vomitar la pornografía, Señor, para que Cristo entonces sea dulce en nuestras vidas, Señor. Padre, oramos por nuestro país, por todos los gobernantes, que les concedas en tu misericordia arrepentirse. Por el presidente, los gobernadores, los secretarios, concédeles arrepentirse. A cada persona que habita este país, Señor, quienes habitan en nuestra colonia, nuestros vecinos, concédeles la gracia de arrepentirse de sus pecados, Señor. Porque la mayoría de las almas a nuestro alrededor se están perdiendo, van rumbo al infierno, Señor. Concédenos hablarles de ti, Señor, que su alma sea salvada, Señor. Concédenos arrepentirnos si hay mentira en nuestro corazón, si hemos sido deshonestos, si hemos comprado piratería, si hemos pensado inmoralidades, Señor. Concédenos la gracia de arrepentirnos si hemos sido hipócritas, si hemos sido religiosos. Queremos buscarte a ti, Señor, porque mientras más te buscamos a ti, Señor, nuestra lucha contra el pecado comienza a ser una victoria, Señor. Comenzamos a tener victorias, Señor. Si la oración no hace que un hombre deje el pecado, entonces el pecado hará que un hombre deje la oración. Nosotros queremos ser hombres y mujeres de oración, y después de escuchar estas enseñanzas, Padre, somos responsables delante de ti de esta doctrina, Señor, de buscar tu palabra, de arrepentirnos y suplicarte una vez más que tengas misericordia de nosotros, porque la verdad es que todos nosotros, Señor, deberíamos estar ya muertos por nuestro pecado, por nuestros errores y defectos, pero tú nos concedes seguir vivos por tu gracia, por tu misericordia, porque todavía hay un plan precioso para nuestras vidas si nosotros nos arrepentimos y te buscamos con todo el corazón. Oramos esta noche en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén.